Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. A través de sus redes sociales, la presidenta Xiomara Castro informó esta tarde sobre la decisión del gobierno de iniciar relaciones oficiales con China Popular e instruido al canciller Eduardo Reina para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China como muestra de mi determinación para cumplir el plan de gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo, escribió la gobernante Castro en su cuenta de Twitter. La noticia del día. La noticia del día, sin lugar a dudas, el establecimiento de relaciones diplomáticas con China significa el rompimiento con la República de China, Taiwán, puesto que bajo su política de una sola China, que considera a Taiwán una provincia rebelde. Así es que es lo que ha anunciado hoy, ha instruido la presidenta Castro a su canciller para que inicie las gestiones para abrir relaciones con China continental, por lo que automáticamente se sacrifica las relaciones históricas de más de 70 años con Taiwán. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Como una decisión sorpresiva, estiman algunos analistas el anuncio de la presidenta Castro de oficializar relaciones o instruir a su canciller para que inicie las gestiones para abrir relaciones con China Popular en momentos que este país tiene una tensa relación con Estados Unidos. Pero otros estiman que ese escenario ya era esperado y que había sido una promesa presidencial. Con la República de Taiwán. Este canciller no tiene claro los alcances del anuncio de la presidenta Castro en relación a China continental. ¿Qué tipo de relación oficial ha instruido la presidenta a su canciller? Lo desconozco. Si fueran relaciones diplomáticas plenas las que busca con la República Popular de China, obviamente implicaría una muy probable ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Taiwán. Mientras este analista político considera que no es una decisión acertada de la gobernante por la situación tensa entre la República Popular China y los Estados Unidos. En este momento en que las relaciones de Estados Unidos y China están muy tensas, no es muy saludable el anuncio hecho por la presidenta de la República. Relaciones comerciales, bienvenidas. Relaciones diplomáticas son otra cosa, porque implican un rompimiento con Taiwán y un distanciamiento con los Estados Unidos. De ahí que hay que demandar más estudio, más reflexión y más conocimiento de la geopolítica mundial y del papel que puede desempeñar Honduras en un conflicto que no es nuestro. El analista Omar García es de la opinión que los beneficios con Taiwán son de varias décadas y se deben colocar en una balanza por parte del gobierno por si tocan romper relaciones con Taiwán, país asiático con la democracia más fuerte, consideran. Tenemos que estar bien claros que los beneficios con Taiwán ha sido un país amigo durante muchas décadas y nos ha estado ayudando en agricultura, en educación, en lo que es la parte de infraestructura social, en apoyo de gobernabilidad, porque es la nación democrática más amplia en democracia que existe en Asia. Es un ejemplo acerca de ello. Durante su visita a Brasil a finales del 2022 y comienzos de este año, el canciller Reina anunció acercamientos comerciales con la República Popular China para la construcción de represas. Esta tarde en la orden de la presidenta ha sorprendido a algunos conocedores del tema. Que nos ha dejado perplejo la presidenta de la República al entablar relaciones diplomáticas con China continental, significa romper relaciones diplomáticas con Taiwán, a un país que le debemos mucho, un país que hay relaciones comerciales, culturales, comerciales de mucha índole. Desde el gobierno consideran que es importante para Honduras abrir relaciones con China continental por ser segunda economía del mundo, uno de los principales mercados y en ese sentido representa un enorme potencial para el país en materia de inversión, comercio y
diversificación. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Bueno, para ser rigurosos con la noticia, no es que ya tenemos relaciones diplomáticas con China continental. Hay que leer bien el mensaje de la presidenta Xiomara Castro, en el que instruye al canciller Eduardo Reina para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China. Como muestra de mi determinación, complementa, para cumplir el plan de gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. No es que hoy tenemos relaciones ya oficiales con la China continental o República Popular China. Ella dice en su mensaje que instruye al canciller para que gestione la apertura de esas relaciones oficiales, que implica renunciar a las relaciones que históricamente se han mantenido con Taiwán. Así de simple, es una decisión que se venía analizando desde hace mucho tiempo y que fue promesa de campaña de la presidenta Castro, e inclusive algunos sectores tenían la confianza de que no llegara este escenario, pero bueno, hoy se ha materializado con este anuncio. Y en el Pulso TN5, Ulises Aguirre ha recogido las reacciones de diferentes bancadas del Congreso Nacional sobre este mensaje de la presidenta Castro, en el que instruye al canciller a iniciar gestiones para la apertura de relaciones oficiales con la República Popular de China. Bueno, es algo que nosotros estábamos esperando, porque está en el plan de gobierno. Xiomara lo planteó durante su campaña, no es nada surgido a última hora. La relación con China es algo que podría ser altamente beneficioso para el país. De hecho, solo Guatemala y Honduras se ha quedado a la saga. Bueno, aquí deja varias líneas en la lectura política. La primera, rompe de manera directa relaciones con nuestro aliado histórico Taiwán, eso es ser mal agradecido, porque Taiwán nos ha colaborado mucho en educación, en salud, en temas productivos, cuando hemos tenido la pandemia, cuando hemos tenido catástrofes naturales, y darle la patada así por así creo que es inaudito y es ser un mal agradecido. Por años nuestro aliado principal ha sido Estados Unidos, los cuales ellos han sido nuestro brazo derecho en el desarrollo de lo que es la nación, y hoy al estar haciendo este movimiento hacia lo que es China continental podría menoscabar algunos problemas en lo que es las relaciones con Estados Unidos. Tiene que estudiarse, tiene que analizarse eso. Nosotros en primera instancia no lo estamos viendo de forma correcta, pero sí tendríamos que analizarlo de mejor forma, porque podríamos llegar a tener problemas comerciales con Estados Unidos. Entendamos que los modelos políticos, tanto de China continental como de Honduras, son modelos políticos diferentes y que en marco del principio de soberanía que tiene cada país, nosotros debemos asegurar que se respeten los valores democráticos que desde nuestra Carta Magna emanan. Bueno, algunos se estarán preguntando y por qué al iniciar gestiones o al materializarse, al concretarse las relaciones con China continental, ¿por qué se sacrifican las relaciones con Taiwán? Se preguntarán algunos. Porque la República Popular China no acepta tener relaciones con los países o naciones que reconocen la isla de Taiwán. ¿Se entiende? Sí. Si tú primas, si tú decides tener relaciones con la República Popular China, debes saber que si tenías relaciones con Taiwán, tienes que renunciar a ellas, porque los chinos continentales o los chinos comunistas, como los conocemos, no aceptan que el país que quiera tener relaciones con ellos tenga relaciones con Taiwán. Es una de sus principales condiciones. Ocurrió con Costa Rica, con por todos ejemplo, los países, Nicaragua y El Salvador en Centroamérica. Con todos los países que han primado las relaciones con la China continental o la República Popular China. Han tenido que sacrificar las relaciones con Taiwán. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como Estado en este momento, sacrificando esa relación y primando las relaciones con China continental, para lo que se ha instruido al canciller a que inicie gestiones.
Autoridades del gobierno se reunieron este martes con funcionarios donantes del Fondo de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas con el fin de revisar la cartera de proyectos que son implementados en el país por las agencias de ese organismo internacional. En la reunión, el canciller Eduardo Enrique Reina aseguró el total compromiso del gobierno de la presidenta Castro para la consolidación de la paz, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la prevención de conflictos y la reconciliación. De su lado, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Shackelford, explicó que el total de la cartera en ejecución sobrepasa los $9 millones distribuidos en 9 proyectos que se ejecutarán en el país. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, las reformas tributarias deben detenerse porque serán devastadoras para la economía, dijo hoy el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada Mateo Gibrín. Atentos a esta noticia. En la sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta acerca del nuevo visor electrónico lanzado por Sony que busca ayudar a las personas con problemas de la vista. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Aproximadamente 250 millones de personas en el mundo tienen problemas de visión y para ellos, incluso con anteojos correctivos o lentes de contacto, suele ser todo un reto o incluso incómodo poder tratar con una cámara convencional. Para ellos, Sony ha creado un visor electrónico. Se trata del Sony Retisa Neo Viewer, un asombroso visor electrónico para usuarios con discapacidades visuales, que utiliza un láser QD para ayudarles a utilizar una cámara. El Retisa Neo Viewer proyecta el paisaje captado por la cámara directamente sobre la retina, saltándose el enfoque del ojo. Esto les permite a las personas con baja visión capturar una variedad de escenas con una cámara y es un avance significativo en la tecnología de accesibilidad. La proyección láser de retina es una tecnología completamente nueva. La luz del láser es guiada a través del centro de la pupila por un pequeño espejo que se mueve a alta velocidad sobre la retina, donde se proyecta una imagen a todo color. Este visor está ensamblado en la parte trasera de la cámara y al hacer la proyección directamente sobre la retina es menos susceptible a problemas como miopía o astigmatismo. Además, permite ver las imágenes sin hacer uso del enfoque. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Darle contexto a esta noticia del día sobre las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro al canciller para que inicie gestiones para la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Recordemos lo que ocurrió el día lunes 28 de junio de 2021 en una asamblea del Partido Libertad y Refundación en Zambrano. Internacionales con China continental. Bien, vamos a repetir la cita completa. Digo, para darle contexto a esta noticia sobre el mensaje de la gobernante hondureña que ya había prometido en campaña trabajar para abrir relaciones con la China comunista. Este es el mensaje que el lunes 28 de junio de 2021, en una asamblea de Libre, manifestaba la presidenta Castro. Multipolaridad, y por ello me propongo abrir relaciones internacionales con China continental, lo que ayudará al país a incorporarse al mercado de mayor crecimiento mundial. También nos ayudará a acceder a millones de vacunas con la farmacéutica Sinovac y CanSino. Con China se abrirán oportunidades para medicinas a bajos costos. Bueno, era el anuncio de la presidenta hondureña en esa fecha, 28 de junio
de 2021 en una asamblea del Partido Libertad y Refundación. El Consejo Hondureño de la empresa privada COEB realizó este martes su Asamblea General 2023, donde los empresarios eligieron a su vicepresidente Luis Atala Faraj. También eligieron como directores propietarios a los empresarios Daniel Fortín, Robert Vinelli y Claudia Catán, y como directores suplentes a Edgardo Leiva, Sebastián Pastor y Julio Raudales, mientras que la nueva tesorera es María Cristina González. El presidente del COEB, Mateo Gibrín, resaltó en su discurso que el sector privado sigue demostrando su resiliencia y compromiso con el desarrollo económico del país y aseguró que existen oportunidades que no podrán ser aprovechadas si se pierden de vista los factores fundamentales para el clima de negocios como el tema energético, respeto a la propiedad privada y la competitividad del país. Este martes, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEB cerró filas en contra de la reforma tributaria y su presidente Mateo Gibrín fue directo al indicar que la misma debe detenerse porque será devastadora para la economía. Pero desde el SAR le responden que es comprensible su reacción en vista que él y el resto de empresarios no han estado acostumbrados al control, elevando así el tono de confrontación entre gobierno y sector privado. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La controversia por la reforma tributaria cada día sube de tono y polariza más la sociedad hondureña. Este día, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, fue puntual al afirmar que el impacto de esa ley será devastador para la economía y que por Honduras se debe detener su aprobación antes de que sea tarde. El impacto de esta reforma en la economía será devastador y no hay ninguna evidencia que indique que los beneficios superarán los daños. Es nuestra responsabilidad por Honduras, no por ninguna empresa en particular, por Honduras, detener esta ley antes de que sea demasiado tarde. También dejó claro que el sector privado se mantendrá unido y no se quedará callado. Saldrá del confort para denunciar la reforma, que solo es una pantomima populista que afectará al pueblo, porque las empresas solucionan el problema yéndose del país. Con este proyecto de decreto, las empresas lo único que van a hacer es o parar sus inversiones en Honduras o irse a otro país. Eso es lo que va a pasar. Aquí las empresas no van a sufrir tanto como va a sufrir el pueblo cuando frenen las contrataciones. Tras las declaraciones de Gibrín, el subdirector del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte, manifestó durante una conferencia de prensa que es entendible la reacción de un pequeño grupo de empresarios que está acostumbrado a la falta de control y complicidad de los gobiernos. Esta ley únicamente afectará a un pequeño grupo de empresas que injustamente se han visto beneficiadas por más de 12 años. Las pequeñas, las medianas, las microempresas, los pequeños emprendedores no tienen absolutamente nada de qué preocuparse. Los empresarios aseguran que el gobierno tiene leyes para controlar los abusos y no deberían satanizar a todos los empresarios calificándolos por igual. Para eso existen los mecanismos legales que están a disposición del Estado para poder sancionar a las empresas que han cometido errores. Pero porque algunas empresas hayan cometido errores, no se debe castigar a todo el andamiaje empresarial del país y a la población, porque quien más va a sufrir aquí definitivamente son las personas que trabajan en esas empresas. Ante la fuerte división por la polémica reforma tributaria, diferentes sectores organizados y analistas hacen un llamado al sector privado y gobierno para que encuentren formas de sostener un diálogo constructivo en favor de todos los hondureños. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La representante de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, hizo referencia al creciente debate generado por la propuesta de la reforma tributaria. A través de sus redes sociales llamó al diálogo constructivo sobre la reforma tributaria, considerando que la Agenda 2030 incentiva a los países a incrementar su base tributaria y usarla con eficiencia y eficacia.
Para ello, una reforma tributaria progresiva es crítica para erradicar pobreza y desigualdad, puntualizó la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas. El principal partido de oposición plasmó este martes su posición en torno a la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo, la cual considera ha encendido las alarmas de todos los sectores, puesto que contempla medidas radicales que pueden acabar con el poco empleo e inversión que se está generando en el país. Por eso la bancada del Partido Nacional considera que el proyecto tributario que pretende aprobar libre no promueve la seguridad jurídica, no alienta las inversiones ni la producción nacional, ni protege la propiedad privada. Tampoco hará bajar la canasta básica porque elimina la ley de fomento agropecuario, ni alentará el rubro del turismo o la construcción, que son pilares para generar bienestar a sectores populares. El Partido Nacional también considera que el proyecto de libre contiene medidas descabelladas como gravar las remesas, el sustento de millones de hondureños. Pretende eliminar el secreto bancario confundiéndolo con las obligaciones tributarias, la protección a las inversiones y además la desfasada idea de crear empresas estatales que significaría retroceder en el tiempo en una estrategia que ya fracasó en Honduras y todo el mundo. La bancada llama al gobierno a instalar de manera urgente un diálogo con todos los actores empresariales, ya que son ellos los generadores de empleo y riqueza. Finalmente, el Partido Nacional pide a los sectores sociales, gremiales, empresariales y productivos a que envíen sus observaciones, sugerencias y propuestas sobre la que consideran nefasta ley. El subdirector del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte, salió este martes a desmentir las declaraciones del Partido Nacional sobre la reforma tributaria, asegurando que los nacionalistas están defendiendo los privilegios que otorgaron durante 12 años. Es falso que se pondrán impuestos a las remesas. Es falso que no se respetará la seguridad jurídica. La ley expresamente dice que se respetarán los derechos adquiridos de las empresas. Es falso que la ley encarezca el costo de la canasta básica. Los campesinos en este país no tienen exoneraciones fiscales. Es falso que acceder a información bancaria con fines tributarios sea una estrategia fallida para el control de los tributos. El Partido Nacional está defendiendo los privilegios que otorgaron durante 12 años. El funcionario aseguró que los beneficios fiscales otorgados en la última década provocaron un endeudamiento de 20.000 millones de dólares que no se sabe a dónde se invirtieron, puesto que la pobreza incrementó a 74%. El periodista Ulises Aguirre nos dice que la nueva ley de justicia tributaria o el proyecto de ley, la iniciativa de ley que se está socializando y que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional, podría pegar en roca si el oficialismo que la promueve no logra la mayoría simple en el Congreso Nacional, o sea, 65 de los 128 diputados, y para esto necesitan no menos de 15 congresistas liberales, pues la bancada del Partido Nacional en coro afirma que no apoyará la iniciativa y los 9 diputados del Partido Salvador de Honduras al parecer seguirán ese mismo camino. La propuesta de ley de justicia tributaria que estaría por enviar el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional podría encontrarse al momento de su aprobación con una barrera, pues no le ajustarían los números para llegar a los 65 votos de los 128, o sea, la mayoría simple para convertir el dictamen en ley. Lo tiene difícil si el Partido Salvador de Honduras, sus 9 diputados dicen que no van a acompañar este proyecto y obviamente tendrá, como lo ha hecho en el pasado, que ampararse en algunos votos del Partido Liberal. Para aprobar el presupuesto del presente año fiscal, el oficialismo le arrancó al Partido Liberal más de 15 de los 20 votos de su bancada, pero esta vez la reforma tributaria es un tema mucho más delicado y espinoso, pues de fondo, dicen los expertos, está la amenaza a la inversión, al empleo y hasta el futuro económico del país. Creo que en la bancada del Partido Liberal hay un buen grupo de diputados que están conscientes de lo nocivo que es esa ley, que el Partido Liberal, los principios del Partido Liberal son libertad de empresa, libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de religión, libertad de asociación,
Entonces no podemos nosotros ir a apoyar una ley que restringe las libertades. Y es que sin los 9 votos de la bancada del Partido Salvador de Honduras y sin los 43 del Partido Nacional, el oficialismo solo le queda salir a buscar no menos de 15 voluntades en el Partido Liberal, y para que la iniciativa de la reforma tributaria entre con buen paso, también tienen que contar con la opinión favorable del Poder Judicial. Si ellos se fueran en alianza, podrían llegar a 65 votos. Cuente que los 43 nuestros estamos firmes por Honduras, por los consumidores, por los productores, por el empleo, pero también además de los votos, en los temas de reforma requerirían el dictamen de la Corte Suprema, que también es otro candado constitucional que hay. Por ahora el proyecto de decreto de la reforma tributaria aún no llega a la Secretaría del Congreso Nacional, y si desde el Poder Ejecutivo o en el proceso de dictamen no se hilvana fino, la iniciativa se podría quedar en el intento. Bueno, se me está informando que hay 11 diputados liberales que pudiesen alinearse en el objetivo de la bancada de Libertad y Refundación de apoyar esa iniciativa de ley, pero todavía con 11 liberales no ajustan para hacer los 65. Porque ya escuchas a la bancada del Partido Nacional que no votará por estas reformas tributarias. El PCH tampoco. Oficialmente el PCH, bueno, creo que tienen que reunirse para decidir, porque escuché a Soyapa Figueroa que no está tan convencida porque no se han reunido. Pero las últimas decisiones de al menos 9 diputados del Partido Salvador de Honduras han sido en contra de algunas iniciativas de Libertad y Refundación. No todo está dicho con esta iniciativa que todavía no llega al Congreso Nacional, pero tal como lo decía Ulises, habrá que hacer mucha gestión por parte de la bancada oficialista para lograr esos 65 votos que requieren. El Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, presentó este día su informe sobre la ejecución presupuestaria del gobierno de apenas un 11% en el primer trimestre del año, una de las más bajas atribuida a la falta de gerencia del recurso humano, donde según los expertos, los bachilleres mandan sobre las personas con conocimientos y maestrías. En general, el gobierno no se ha hecho aparecer igual que el año pasado. Así, duro y tajante reacciona el coordinador de investigaciones del FOSDE a la pobre ejecución presupuestaria del 2023, que es de apenas de un 11%, es decir, 42.578 millones de los 392.519 millones de lempiras aprobados. La más cercana explicación es la falta de capacidad del recurso humano en la gestión administrativa, aseguran. Se están nombrando personas que son bachilleres, jefes de gente con maestría. Entonces hay un poco de descontrol en la gestión pública de los recursos humanos. No hay mucho mérito, no hay mucho talento, que es el que normalmente rige. Hasta el 13 de marzo, el comportamiento presupuestario está orientado al pago de salarios y del servicio de la deuda pública, mientras la inversión pública prácticamente no ha visto la luz, con la ejecución de 345 millones de lempiras, que equivale a un 2% de su partida, que es de más de 16.830 millones. El marco de la inversión pública sigue siendo verdaderamente desastroso. Prácticamente no hay carreteras, prácticamente no hay energía, o la calidad de la energía es muy mala y costosa. Entonces, estamos hablando que es necesario redefinir el presupuesto y redefinir el tema del gasto público y por lo tanto de inversión pública. La dinámica del 2023 afronta una historia similar a la del 2022, lo cual preocupa en el sector privado, desde donde critican que el gobierno demandara mayores recursos que hasta el momento no se ven reflejados en la atención de las necesidades de la población. Y esa ejecución, si es muy baja, pues ya vamos a tener graves problemas en el abastecimiento de medicinas, en la restauración de las carreteras, en la recuperación o reconstrucción de las escuelas. Sobre todo en materia de inversión pública, que es la que a nosotros todavía nos preocupa más.
El informe desarrollado por el FOSDE es prematuro, así opina el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, al recordar que el presupuesto general fue aprobado hasta el 12 de enero del 2023. De acuerdo al congresista, el primer semestre del año históricamente siempre ha sido de baja ejecución presupuestaria. No obstante, señala que van a esperar el informe trimestral de finanzas para desarrollar una evaluación objetiva. Una vez que Finanzas presente el informe trimestral, nosotros vamos a abrir audiencias hacia aquellas secretarías en donde nosotros miremos de que hay retrasos en ejecución presupuestaria para que nos expliquen a qué se deben y para tratar de ayudar a agilizar las mismas. Según el FOSDE, la falta de planificación del presupuesto general indica que los recursos públicos están siendo manejados de forma improvisada. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho, advirtió que se avecina una crisis energética en la ciudad de San Pedro Sula, ya que las autoridades de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Energía no suscribieron un convenio de exoneración para que una empresa genere 80 megavatios de energía. Y por lo tanto va a haber racionamientos y paro de energía en la zona norte. Solo les interesa la política, lograr sus cosas particulares, pero lamentablemente la energía es para toda la población, entonces que le vayan diciendo de que no va a haber energía en San Pedro Sula. En la zona norte hay 80 megas menos derivado de todas las tonteras que están haciendo algunos funcionarios. Urtecho afirmó que la ANE no tiene gerente porque al gobierno no le interesa rescatar la estatal eléctrica y tampoco darle soluciones a la población. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este martes el informe Estado de País 2023, la realidad del subsector eléctrico en Honduras, el cual detalla que el país no solo tiene una de las tarifas de energía más altas de Centroamérica, sino que los hondureños en el 2022 pagaron por kilovatio hora más que los habitantes de ciudades estadounidenses como Nueva York, Houston o Chicago. La investigación destaca que Honduras es el país con el precio de energía más alto para los negocios en toda la región, lo que impacta en gran manera para la atracción de nuevas inversiones y generación de empleos. En cuanto a cobertura, en el 2022, el 13.7% de los hogares hondureños, es decir, más de 367,000 domicilios, no tenían acceso a energía, lo cual impacta a más de 1.500.000 habitantes, afectando en áreas como productividad, salud, educación, agua potable y servicios de comunicación. Según el informe, el subsector eléctrico tampoco ofrece un servicio de calidad y detalla que los apagones también aumentaron, registrándose en promedio unos 24 apagones diarios durante el 2022. Las pérdidas ese año superaron los 18,000 millones de lempiras, fondos suficientes para construir 1.125 centros de educación básica, destaca la investigación de la ASJ. Pérdidas por más de 18,000 millones de lempiras en el 2022 ha dejado al país la crisis en la ANE y el subsector eléctrico, reveló hoy un informe de la ASJ. Pero el gerente interino de la ANE atribuye los datos a información tendenciosa, aunque acepta que por la burocracia se pudieron concretar las metas del año o no se pudieron concretar las metas del año pasado y que la reducción de pérdidas bajará a partir del 2023. Los datos indican que hubo en el país un promedio de 24 apagones diarios solo el año pasado. La crisis de la ANE y el subsector eléctrico siguen drenando las finanzas del Estado. En el 2022, las pérdidas superaron los 18,200 millones de lempiras, la cifra más alta en los últimos 6 años. Las limitaciones en el acceso a la energía también crecieron. Los racionamientos aumentaron un 15% y en promedio hubo 24 apagones diarios el año anterior. Ante el panorama, este representante de la sociedad civil cuestiona a las autoridades cómo suplirán la demanda. Una licitación y contratación de energía, eso no se hace en 6 meses ni se hace en 8 meses. Le estoy hablando de, en promedio la licitación dura 18 meses, año y medio, y la instalación de una planta para generar eso y implementar tecnología lleva más de 2 años. Entonces, sume usted, ahí son casi 4 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a suplir la demanda de energía que ya el mismo gobierno nos está diciendo?
Para el secretario de Energía, los datos presentados por la ASJ son tendenciosos y sesgados. Consideró que no pueden achacar las pérdidas del 2022 a la actual administración, aunque reconoció que no se ha avanzado por la burocracia. Aseguró que reducirán las pérdidas en un 14% en 3 años. Nosotros nos hemos fijado la meta de entre 12 y 14% de reducción de pérdidas en 3 años. Si nosotros logramos reducir pérdidas del 8% en 2 años, que es la meta, vamos a tener un impacto en flujo de caja de casi 9.000 millones de lempiras. Pero las pérdidas de energía siguen creciendo, pese a que el gobierno lanzó un programa nacional de reducción para el cual se destinaron 1.515 millones de lempiras, aunque solo fueron ejecutados 354 millones. Esta diputada afirma que desde el Congreso Nacional le dan seguimiento a la nueva política energética y no descarta reformar la ley de contratación del Estado para controlar las contrataciones directas. Ahorita la ley de contratación del Estado no está sirviendo. O sea, son más obstáculos los que tiene, entonces eso yo creo que ya es un tema que tenemos que abordarlo en el Congreso Nacional para pensar en una nueva ley o hacer reformas de la ley de contratación del Estado. La investigación de la ASJ destaca que, al igual que con las pérdidas, la tendencia creciente de mora continuó y para el 2022 cerró en casi 15.000 millones de lempiras, siendo el gobierno el sector con la mora más alta con un 89%, seguido del industrial con 84%, el comercial con un 43% y el residencial con 28%. El informe también destaca que la falta de procedimientos competitivos y transparentes en los procesos de contratación pasados ha resultado en altos costos. Para garantizar el suministro y asegurar precios competitivos de generación, es imperativo que las contrataciones futuras se hagan siempre mediante licitaciones públicas e internacionales, que se garantice el pago oportuno y que se mejore la seguridad jurídica y la gobernabilidad en el sector. Gabriela Lobo, Telenoticias. En nuestra sección de educación financiera siempre es bueno considerar consejos financieros básicos para no sufrir por falta de dinero. Educación financiera es presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. Aprende a diferenciar entre necesidad y deseo. Antes que vayas a adquirir cualquier cosa, debes preguntarte lo siguiente: ¿es verdad que necesito esto? ¿Cómo va a impactar esto en mi vida? Muchas veces terminamos adquiriendo cosas por impulso y falta de análisis. Ten cuidado con los productos financieros. Debido a que hay varias fuentes de financiamiento, hay que tener cuidado con ellas. Recuerda que de ninguna manera un crédito es un dinero extra para gastarlo en lo que tú quieras. Un crédito se podría traducir como un adelanto de ingresos. Invierte lo necesario en educación financiera. Recuerda que la educación es la inversión más importante, así que si te dedicas un tiempo a tu educación financiera, tendrás un mejor control de tus finanzas al punto que algún día seas libre financieramente y tengas el dinero necesario para que este no sea una limitante en tu vida. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. Más adelante elaboran rol de jueces de turno para levantamiento de cadáveres, luego del hecho inaudito que se produjo desde el lunes a las 9 de la mañana hasta hoy a las 9 de la mañana aproximadamente. 24 horas después. 24 horas después fue levantado un cadáver del río Choluteca. Increíble, inaudito. Pero ya hoy la Corte Suprema ha elaborado un rol de jueces de turnos para el levantamiento de cadáveres mientras esté esta presión de los fiscales que tienen suspendidas sus labores y también la gente de medicina forense. Antes, en nuestra sección del emprendedor, conozca el acogedor lugar de veraneo que con esfuerzo y perseverancia ha construido la familia López en Santa Fe de Colón, una zona que se caracteriza por sus paradisíacas playas. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Después de muchos años de espera, la familia López Cardona comenzó su emprendimiento que llevará por denominación social Centro Turístico Manatí, una idea consensuada en familia. Ya cuentan con su primera cabaña, un restaurante y áreas de descanso. Familiarmente, hablando con la familia,
compartiendo un tiempo aquí de comida, surgió la idea a mi papá y nos pusimos de acuerdo y pensamos y ahora mi papá comenzó a emprender. Además de generar ingresos familiares, buscan exponer al mundo las bellezas naturales que hay en este sector ubicado en la línea limítrofe entre los municipios de Santa Fe y Balfate, en donde aquí solamente se puede llegar en lancha en la actualidad. Nuestra familia es una emprendedora y queremos ofrecerle a la gente las diversas cosas que nuestro pueblo tiene y no han sido exaltadas por la falta de acceso al lugar. Solo tenemos acceso por el mar ahorita. Ante la falta de energía pública por los apartados del lugar, la familia López instaló un sistema de generación de energía hídrica, la cual le brindan energía gratuita a unas 15 familias. Nosotros conectamos a 15 casas más lo que usamos en el restaurante y en la cabaña, en el centro turístico que tenemos aquí. Ofrecemos de comidas, ofrecemos todo lo que es marisco, platos de pescado, platos de machuca, sopa marineras, camarones, ceviche de caracol y bebidas. Este es un emprendimiento familiar. Las utilidades que van obteniendo las van reinvirtiendo para ir mejorando. En Santa Fe, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Bueno, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés se ha pronunciado sobre este proyecto de reformas tributarias y básicamente resume lo que su presidente Eduardo Facusé ha manifestado en las últimas 48 horas. Pero en lo que se refiere a este punto sobre el principio de renta mundial, vamos a leer textualmente lo que establece la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Considera positivo que Honduras regrese al principio de renta mundial. Apoyamos la derogación del secreto bancario para fines tributarios siempre que exista un control adecuado de acceso a la información. Ese es el puntito que ha generado controversia entre algunos sectores. La Cámara de Comercio está en contra que se supriman los regímenes especiales que brindan más beneficios que costos al Estado. Y en términos generales está en desacuerdo con buena parte de esas reformas tributarias, pero sí considera positivo que Honduras regrese al principio de renta mundial y que apoya la derogación del secreto bancario para fines tributarios siempre que exista un control adecuado de acceso a la información. Uno de los que está en contra de ese punto es el economista José Luis Moncada, que dice: lamentable la posición de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés sobre el levantamiento del secreto bancario. Estimado Eduardo Facusé, hagan el análisis y estudio legal del fundamento de derecho personal y seguridad que conlleva la relación de institución financiera y su cliente. Haga ejercicio personal y empresarial. Bueno, aquí está el pronunciamiento de la Cámara de Comercio, que considera que el nuevo régimen propuesto de zonas francas es discriminatorio, ya que limita a que sea únicamente para capital en su mayoría de origen extranjero, dejando al inversionista local en desventaja evidente, que es necesario que el nuevo régimen de RINDE tenga un componente mínimo de valor agregado nacional para acceder a los beneficios planteados, promover la producción nacional y la generación de riqueza en base a insumos locales. Pero en el caso del secreto bancario, ellos, la Cámara de Comercio, apoyan la derogación del mismo para fines tributarios. Por más de 4 horas, empleados del Ministerio Público en la ciudad de La Ceiba realizaron una toma de carretera a la altura del puente sobre el río Danto, exigiendo aumento del 15% del costo de vida, 10% aumento salarial, algo que ellos consideran justo debido a que en los últimos 15 años no han tenido incremento.
Nosotros por más de 15 años no nos está haciendo y obviamente es la lucha que nos tiene a nivel nacional y hoy puntando aquí en La Ceiba, ¿verdad? Con tomas específicas en centros específicos, esperando que el gobierno central a través de Xiomara Castro de Zelaya pueda ver con buenos ojos al Ministerio Público y hacerle entender que el actuar es individual y la responsabilidad de cada quien, de cada persona que labora en el Ministerio Público pues es individual. Nuestro trabajo pues obviamente se está haciendo todos los días, independientemente sean los gobiernos que estén y pues obviamente al final nuestro trabajo es el que dice nosotros obviamente cómo estamos funcionando o no. Moreno advirtió que de no ser escuchados por las autoridades competentes, las acciones continuarán en los próximos días en todo el litoral atlántico. Siguiendo instrucciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Coordinación de Juzgados de Letras Penal de Tegucigalpa elaboró un rol de jueces de turno para realizar levantamientos cadavéricos ante la situación de emergencia por la huelga de fiscales y personal forense del Ministerio Público. Estamos coordinando con los jueces de paz, va a la escena a petición de la policía, que como en los tiempos de antes la policía notifica que hay un levantamiento cadavérico en tal lugar, coordinamos con la DPI para que vaya inspecciones oculares con nosotros, nos hacemos acompañar de un facultativo de medicina, como en este caso hemos requerido los servicios del médico forense del Hospital Escuela y también del médico forense del Hospital San Felipe para que nos acompañe a hacer el respectivo levantamiento. Una vez que se realice el levantamiento, pues como no están recibiendo los cuerpos en el hospital, en la Dirección de Medicina Forense, entonces toca entregárselo a la familia, ¿verdad? Para que proceda a retirar el cuerpo y a darle cristiana sepultura. La coordinación responde en observancia a lo establecido en el artículo 59 del Código Procesal Penal numeral 2, donde se establece que una de las competencias de jueces de paz es el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal, coordinando con la Secretaría de Seguridad y funcionarios de la Secretaría de Salud de la localidad. Las protestas de los fiscales por mejoras salariales puede concluir con un sabor amargo y huérfana de respaldo popular ante la decisión de dejar a los muertos sin el derecho a una autopsia y según jueces y expertos forenses, los fiscales huelguistas están violando no solo un juramento de servicio, sino también aspectos constitucionales sobre casos esenciales y esperan que detrás de este movimiento no exista un trasfondo político. El exdirector de Medicina Forense, Denis Castro, reconoce la lucha salarial que libran empleados y funcionarios del Ministerio Público, pero recuerda que las funciones forenses son de primer orden que se deben cumplir para que la evidencia no se destruya y afecte los procesos y el sistema de justicia y la paz del país. Es igual que las emergencias en los hospitales. Los médicos se pueden poner en huelga, pero las emergencias no las pueden abandonar porque incurren en responsabilidad criminal. Lo mismo que cuidados intensivos, pues lo mismo. Castro dice haber oído ya demasiado sobre un agupamiento externo para sostener el movimiento de los empleados y funcionarios del Ministerio Público, apurando la salida del actual fiscal general. Pero ante una persona que está por vacar, creo que no funciona lo que está operando y pienso que puede haber un aupamiento. Espero que no sea así, pero he oído demasiado ya en nuestro país y puede existir un aupamiento oculto para que esto se dé como fenómeno de distracción. Sin restar mérito a la demanda de fiscales, forenses y empleados del Ministerio Público, la viceministra de Seguridad dice que la Policía Nacional suplirá en lo posible con sus médicos tareas no atendidas por el personal del Ministerio Público en paro. Ojalá que los compañeros de medicina forense entiendan que ese no es el camino, que compartimos su lucha, por supuesto, pero ese no es dándole más dolor y sufrimiento a los hondureños. Los fiscales exigen una subida de salarios que se les negó desde hace 5 años, pero la Fiscalía General no parece tener la respuesta. Aún así, los parados no deben olvidar el juramento que prestaron como funcionarios públicos para no incurrir en responsabilidad. Hay que preguntárselo y hay que ponderar cuál es el derecho, ¿verdad?, que prevalece, si es ese derecho laboral o es el otro constitucionalmente registrado que también lesiona derechos humanos. Pasada 24 horas del llamado a levantar un cadáver,
Forenses cumplieron esa tarea esta mañana. Será el último, dijeron, lo que para este abogado avecina una crisis de salud ante un repunte de violencia y criminalidad con un día cargado de muertes. Esto puede inclusive venir sanciones penales como administrativas. ¿Quién tiene entonces la respuesta que satisfaga las demandas del personal del Ministerio Público? Un compromiso que permita salir del paro con la seguridad que serán atendidos en sus reclamos. ¿Quién la tiene? Que lo diga. Bueno, siguiendo con esta temática que ha generado mucha controversia, ante la presión ciudadana 24 horas después de estar flotando en las oscuras aguas del río Choluteca, en las cercanías del campo Motagua, aquí en la capital, fiscales del Ministerio Público, en huelga desde hace varios días, levantaron el cadáver de un ciudadano desconocido. Y aquí Carlos Soto nos ha preparado todos los detalles de este momento que ha provocado indignación en buena parte de la población, porque una persona estuvo prácticamente 24 horas muerta en un río con una patrulla policial vigilando, pero sin que se hiciese el levantamiento respectivo por parte de las autoridades. La indiferencia estatal llega a tocar fondo. Alrededor de 48 horas permaneció el cuerpo de un hombre en estado de descomposición. El cadáver flotaba a plena vista en el río Choluteca, precisamente en las cercanías del campo Motagua. Los transeúntes que pasaban por el lugar se detenían con asombro, preguntaban por lo sucedido, veían a la Policía Nacional allí, apostada sin hacer nada más que observar la indignante escena que dibujaba la muerte de un presunto indigente, y como si se tratara de un daño colateral a la crisis que mantiene el Ministerio Público, no recibió la atención médico-forense durante 2 días, un hecho que, según explican defensores de derechos humanos, solo denota negligencia estatal. El asunto es que no podemos satisfacer derechos violentando los derechos de otras personas, porque no solo es el tema de los levantamientos de cuerpos, es el tema de las investigaciones, de la persecución penal y de la actuación ante los tribunales de la República. Frente a la presión social, los fiscales y el personal de medicina forense hicieron el levantamiento del cuerpo a eso de las 10 de la mañana este martes. Tomaron la decisión de caminar desde Comayagüela hasta el Centro de Medicina Forense en señal de protesta, y como si fuera un logro llegaron gritando al lugar: se logró, se pudo, decían, dejando a un lado el lado humano de una realidad que conmociona. Esto, ¿verdad?, en respuesta a esos comunicados, queriéndonos dar a nosotros ese pequeño grado de temor de que ya había alguien que iba a sustituirnos, pero vimos que 24 horas ocurrieron después de esos comunicados y no pasó a mayor. Tuvimos que ir nosotros. En el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se catalogó este hecho como una violación a los deberes de los funcionarios y a la vez se reprochó el retraso de las diligencias para garantizar a la víctima el acceso a la justicia. Podríamos indicar que se trata de una actuación bajo la negligencia del Estado, no solamente de los agentes fiscales, sino que del Estado en su conjunto, en vista que no resuelven la conflictividad en la institucionalidad del Ministerio Público. La opinión ciudadana ante lo ocurrido converge en indignación. No se concibe la inexistencia de una institucionalidad que dé respuestas a la necesidad de la ciudadanía. Bueno, para serle sincera, me parece falta de humanismo. Lo miro inhumano porque recuerde de que es un ser humano, no es un animal. Mientras hay indignación ciudadana, los fiscales mantienen su postura de brazos caídos. La Corte Suprema de Justicia instruye a los jueces de paz para que realicen los levantamientos, esto sin tener ni siquiera frigoríficos o demás recursos médicos para hacerlos efectivos. En TN5 en línea, el paro de los fiscales del Ministerio Público ha acaparado los comentarios en las redes sociales al reprochar su conducta por la suspensión de funciones en medicina forense, negando el derecho a una autopsia a los difuntos. Se cuestiona la indiferencia gubernamental y funcionarios del gobierno piden la cabeza del fiscal general. TN5 en línea es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada, al crédito con 50% de descuento en tus cuotas.
Buenas noches, qué gusto saludarles. Les comento que la crisis institucional en el Ministerio Público ha sido tema de debate este martes en Twitter. Los usuarios critican que se detengan las actividades para el levantamiento de cadáveres, así como también para la realización de autopsias. En el caso de Mario Díaz posteó: si en sus planes estaba morirse en estos días, mejor aguántese, porque Medicina Forense y todo el Ministerio Público están en huelga, ni la autopsia le harán. Roberto Páez comentó: ¿es en serio lo que está pasando en el Ministerio Público? ¿Qué están haciendo las autoridades del gobierno? Absolutamente nada. Por su parte, Liz Nieto expresó: 16 años, 5 meses, 2 días de ser parte del Ministerio Público y de verdad que me apasiona ser fiscal, pero tengo obligaciones, responsabilidades, solo pedimos lo justo. David Núñez tuiteó: para darle más presupuesto al Poder Judicial hay que cambiar la ley en la que se basa el presupuesto general de la República. Para crear, ahí dice cuánto fondo hay que darle al Ministerio Público y al Poder Judicial. El comisionado presidencial Miguel Antonio Briceño opinó: el Ministerio Público no tiene cabeza y por eso no da soluciones ni a la sociedad ni a sus empleados. El fiscal general y adjunto deben ser reemplazados por el Congreso Nacional y ser destituidos de inmediato. El Ministerio Público fue tendencia este martes en redes sociales. Sobre todo, los usuarios exigen que se logren acciones contundentes para frenar esta crisis que vive la institución. TN5 en línea fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Al crédito con 50% de descuento en tus cuotas. Continúa la ola de violencia en el municipio de Olanchito, Yoro. Una pareja fue asesinada hoy martes por individuos fuertemente armados que los sorprendieron cuando se transportaban en su vehículo y los acribillaron a balazos. En el hecho resultó gravemente herido un menor de apenas 2 años, quien fue trasladado al hospital Aníbal Murillo Escobar. Los fallecidos respondían a los nombres de Lidia Pascual y Benedicto Reyes Soriano. Las víctimas eran originarios y vivían en el municipio de Esquipulas del Norte. Olancho, Olancho, y al parecer venía el señor a comprar un tipo de mercadería y parece que se supone que tenía bastantes enemistades personales y que por eso de ahí le viene la muerte. El hecho se registró cuando la pareja circulaba por la carretera que de Olanchito conduce a Sabá Colón, a la altura de la aldea Trocaire. Ante este nuevo hecho violento, los habitantes de Olanchito se muestran preocupados por el incremento de asesinatos en la zona, ya que la mayoría de ellos están en la impunidad. Mediante estricta conformidad de las partes, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal condenó a cadena perpetua a 3 ciudadanos acusados por el delito de secuestro agravado en perjuicio de la doctora Cristina Guadalupe Ponce Martínez, secuestrada en la Ceiba Atlántida el 5 de diciembre de 2020. Se tenía previsto para hoy desarrollar de manera normal un juicio oral y público en la causa instruida para 3 personas acusadas del delito de secuestro agravado. Ellos responden a los nombres de Lidia Ponce Martínez, James Romero y Brian Lefford. Ellos llegaron a una estricta conformidad de las partes, es decir, tanto el ente acusador del Estado como la defensa técnica de los encausados llegaron a un acuerdo y ha sido el tribunal, la Sala Segunda con jurisdicción nacional, la que ha impuesto una pena de cadena perpetua para estas 3 personas. Una de las personas condenadas, Lidia Ponce Martínez, junto a su pareja sentimental, Jamie Romero Gridwood, y su hijo, o el hijo de Brian Lefford, Edward Romero, habrían planificado el secuestro y posterior muerte de la doctora Ponce Martínez, cuyo cadáver fue encontrado 5 días después. La exsecretaria de Salud Edna Yolani Batres y el coimputado Héctor Rolando Figueroa seguirán cumpliendo medida de prisión preventiva en relación a la causa seguida en su contra por su posible participación en los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. La Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción, por unanimidad de votos, ha ratificado el auto de formal procesamiento y la medida de la prisión preventiva para la exsecretaria de Salud Edna Yolani Batres, así como para Héctor Rolando Figueroa. Esta misma Corte de Apelaciones en materia de corrupción también ha ordenado que se le dicte la medida de la prisión preventiva a los imputados Gladys Paz Díaz, Benelio Alvarado Membreño, Lolita Vanessa Cordero y Luis Gerardo Zelaya. El tribunal revoca la resolución impugnada en el caso de los imputados Gladys Hermelinda Paz Díaz,
Benelio Alvarado Membreño, Lolita Vanessa Cordero y Luis Gerardo Zelaya, y manda imponer a estos medida cautelar de prisión preventiva. Dispone asimismo mantener la medida cautelar distinta de la prisión preventiva para Cristian Adolfo Sánchez. El Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula ordenó ejecutar el desalojo preventivo del acuífero de Sunseri, ubicado en el segundo anillo de circunvalación, el cual fue invadido por pobladores desde hace más de un mes. De manera pacífica abandonaron el acuífero de Sunseri un grupo de pobladores que por más de un mes invadieron el territorio protegido, pero aseguran que pronto volverán al lugar. Va a seguir haciendo fuerza. Ya, de ahí pues, hay que ver. ¿Va a seguir en la lucha? Vamos a luchar. No importa que cerquen, no importa que cerquen, porque de lo que cerquen no quiere decir nada. Ya puede poner muro y nosotros estamos en una investigación y si vota pone muro, se vota. Desde tempranas horas de la mañana un fuerte despliegue policial rodeó el terreno privado y fuente de agua de los sanpedranos. El juez ejecutor cumplió la ordenanza de desalojo preventivo emitido por el Juzgado de San Pedro Sula el 28 de febrero de 2023. Aquí ellos están usurpando, que ese es un delito, al igual que por el corte, ¿verdad? Ya que es un acuífero de Sunseri, el cual posee 10 pozos, los cuales dan abastecimiento a lo que es la ciudad de San Pedro Sula, un 90%. Y es por ello de que se procedió a realizar dicho desalojo. A fin de evitar la confrontación entre la población y la policía, al sitio acudió un representante de los derechos humanos, que fue clave para la salida pacífica de más de 30 familias que fueron engañadas a criterio del defensor. La problemática de nuestro país, ¿verdad?, es de que existen este tipo de invasiones porque hay organizaciones de que siempre les comentan a ellos de que les van a legalizar la propiedad sabiendo que hay un dueño presente. La Corporación Municipal de San Pedro Sula facilitó la maquinaria para limpiar el terreno convertido en botadero clandestino. Eso sí, los propietarios tendrán que cercar provisionalmente el área invadida, ya que los daños al medio ambiente son considerables. De hecho, ya parte de las negociaciones que hicieron los compañeros de ambiente a través del ingeniero Luis Beltrán, se llegó con la familia Barleta a que ellos iban a tomar el control de esta propiedad una vez ejecutado el desalojo a solicitud de la municipalidad a través de la gerencia de ambiente. A pesar que los pobladores retiraron la mayoría de las covachas construidas, muchos se quedaron en la orilla del segundo anillo de circunvalación para fuercear y regresar a la colonia que bautizaron con el nombre de Xiomara Castro. Orly Martínez, Telenoticias. Consignamos la muerte del ex canciller de la República, el arquitecto Fernando Martínez. Hoy ha muerto un gran hondureño, un enorme hondureño. Fue embajador en Brasil y El Salvador. Fernando Martínez ha fallecido este martes en Tegucigalpa a los 79 años. Arquitecto de profesión y con estudios en Estados Unidos, fungió como secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Carlos Flores. El extitular de Relaciones Exteriores se había retirado de varias actividades a causa de una enfermedad que le comenzó a afectar hace aproximadamente 5 años. Por la misma razón, Martínez dejó de hacer el tradicional nacimiento navideño que cada año elaboraba en su hogar y luego en sitios públicos de la capital. El ex canciller también fue candidato a la alcaldía de la capital y un reconocido arquitecto. ¿Fuiste alguna vez a algún nacimiento del arquitecto? No, pero sí era muy conocido mediáticamente. Sí. Ha fallecido hoy don Fernando Martínez. Nuestra solidaridad con su esposa, hijos y demás familiares. Un gran hondureño desaparecido este martes en la capital de la República. En momentos que se socializa el proyecto de una nueva ley del Consejo de la Judicatura, sectores son del criterio que esta no debe politizarse ni caer en el reparto partidario a fin de evitar que la administración operativa de la justicia se convierta en un reparto de pastel. Luego del fracaso y la vergüenza en el primer intento para estrenar en el país el Consejo de la Judicatura,
El actual Congreso Nacional ya socializa una nueva ley para separar en el Poder Judicial la impartición de la justicia con la administración de recursos y personal. Si se crea nuevamente el Consejo de la Judicatura, sea en el entendido que es exclusivamente para administrar el personal y los recursos del Poder Judicial y que tiene limitado poder interferir de manera alguna con la actividad jurisdiccional. Y es que el primer intento por instalar un Consejo de la Judicatura se convirtió en un trago amargo, pues en la selección y nombramiento de los 5 concejales primó más el criterio político sectario, tanto así que el titular de este nuevo ente judicial terminó en la cárcel. Yo creo que lo primero que corresponde es hacer una buena ley, de tal manera que los requisitos mediante los cuales una persona acceda al Consejo de la Judicatura estén debidamente muy claros y el procedimiento de su nombramiento y elección también. La nueva ley y el nuevo Consejo de la Judicatura saldrán del actual Congreso Nacional severamente politizado y no menos polarizado, y muchos temen que se repita la versión anterior con escándalos de corrupción, desde la intromisión en la administración de justicia hasta el derroche en la asignación de salarios y viáticos. Como hondureños sabemos que en el pasado, lamentablemente, lejos de traer mejoras al sistema judicial, lo que trajo fueron puertas abiertas a la corrupción. Eso no significa que el Consejo de la Judicatura como tal sea una idea que no deba implementarse en Honduras, sino que significa que se deben crear estas leyes con mecanismos que prevengan las situaciones de corrupción. Una comisión especial de diputados, en su mayoría del partido en el poder, trabaja en la socialización de la nueva ley de la Judicatura y la expectativa y el compromiso es que el segundo trago no tenga el amargo sabor que dejó en el paladar de los hondureños la primera toma. La bancada del Partido Salvador de Honduras denunció ayer lunes ser objeto de persecución política por parte del presidente del Congreso, Luis Redondo, que sin haber razones llamó a audiencias de descargo a los colaboradores de los diputados que no son afines a él. El 67% de los empleados del Partido Salvador de Honduras han sido llevados a audiencia y los que no fueron llevados son los colaboradores, el otro porcentaje no fueron llevados porque son los colaboradores directos del presidente del Congreso y de sus más allegados diputados. Así que nosotros consideramos que esto no es otra cosa más que una persecución dentro del Congreso Nacional, que las audiencias no tienen ningún fundamento porque todas esas cuestiones están prescritas. Nunca se hizo un llamado de atención verbal, como dice la ley, sino que directamente se fueron a hacer una audiencia de descargo. Figueroa señaló que Redondo toma estas represalias porque los 9 diputados del Partido Salvador de Honduras no han seguido su línea en el Congreso. El diputado nacionalista Erasmo Portillo informó que el Partido Nacional definirá su postura respecto a la segunda vuelta electoral en la convención que desarrollarán en mayo. Vamos a dejar que pase la convención que está prevista para finales de mayo. Vamos a esa convención con la frente en alto, pero sabiendo de que la gente nos mandó un mensaje en las pasadas elecciones. Y si no agarramos con humildad y con responsabilidad ese mensaje, vamos a cometer los mismos errores del pasado y por eso la nueva generación queremos que esos cambios vengan y de manera real, no como maquillaje. Portillo señaló que la nueva generación del Partido Nacional buscará tomar la decisión más favorable para los intereses del país. Severos cuestionamientos recibe por algunos sectores esos indicios que ya viene de nuevo la campaña política en el país, apenas 13 meses después de la llegada a la presidencia de la República de Xiomara Castro Zelaya. Apenas transcurrieron 15 meses desde la investidura de Xiomara Castro como presidenta de la República y el lanzamiento de campañas políticas prematuras ya calienta el ambiente electoral del país, lo cual denota falta de conciencia y empatía hacia el pueblo, afirma este diputado del Libre. De donde venga y del partido que sea, el que está ya en actividades de campañas políticas tiene una ausencia de empatía con el dolor del pueblo. La gente está esperando que del gobierno se le den soluciones. La gente está esperando que las instituciones funcionen. La gente quiere que el presupuesto que aprobemos llegue. La presentación de Héctor Zelaya, hijo de la pareja presidencial, como candidato a futuro, hasta la alianza conformada por el designado presidencial Salvador Narrala y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, son actos irresponsables cuando el país aguarda por una solución
a la sarta de problemas que enfrenta, critican desde ASJ. El gobierno, ¿no?, y sobre todo la administración central se tiene que preocupar por establecer y por solventar sobre todo los problemas, ¿no?, darle cumplimiento a esos planes políticas y sobre todo a las promesas que hicieron en campaña y que todavía no se ven materializadas en la implementación de todos estos planes y sobre todo en la salvaguarda de los intereses del pueblo hondureño. Desde el Partido Nacional consideran que este tema solo es un distractor ante la incapacidad del gobierno por generar respuestas a los hondureños. Eso lo que denota es que en el gobierno no hay un norte y al no tener la capacidad de resolver los principales temas de país, entonces empiezan a sacar distractores como una campaña prematura. Los consultados expresan que la prioridad de los políticos en el poder debe estar orientada a resolver los problemas económicos, de seguridad, salud y educación, entre otros, que tiene la nación. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Los pacientes renales están pidiendo la cabeza del titular de la Secretaría de Salud, Manuel Mateu, luego que este tomara la decisión de que todos los pacientes de Catacamas Olancho sean atendidos en Juticalpa, cerrando la clínica que operaba en esta ciudad. Alex Ordóñez nos tiene todos los detalles a esta hora de la noche. Buenas noches. Así es, gracias compañeros. En los estudios me encuentro aquí en la clínica de diálisis en este municipio de Catacamas con el profe Edwin Lobo, quien es paciente renal. Hoy pues se ha mencionado que los mandan nuevamente a recibir pues su tratamiento a Juticalpa como paciente renal. Sí, para nosotros es una preocupación. Yo espero en este momento la solidaridad de los medios, de todos los medios de Catacamas, hablados y escritos, que luchemos por el derecho que ustedes nos acompañaron también. Ustedes son parte de este proyecto, que nos acompañaron y que en este momento, el día de hoy me cayó la llamada donde me dicen de Tegucigalpa, por parte de la empresa, que mi diálisis se va a hacer en Juticalpa a partir del lunes. Esta lucha no puede quedar definitivamente en una lucha falsa. ¿Están pidiendo la destitución del ministro de Salud? Bueno, si el ministro de Salud no está haciendo lo que el pueblo quiere que se haga, yo pienso que lo que cabe es la separación, porque no le está cumpliendo a la presidenta. Esa es mi posición, yo creo que es correcta, ¿verdad? Si alguien, quien lo contrató a ella fue la presidenta, y si no le está cumpliendo por cosas que son propias de su cargo, entonces definitivamente, como dicen, debe cortarlo. Bueno, muchas gracias. El profesor Edwin Lobo, quien es paciente renal, esta es la petición que están haciendo luego que el ministro de Salud mencionara que los pacientes renales ya no recibirán su tratamiento aquí en esta clínica, sino que serán trasladados al Hospital San Francisco en Juticalpa. Mi contacto totalmente en vivo. Buenas noches. Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Mateu, nuevamente arremetió contra quienes han informado de las denuncias hechas por pacientes con insuficiencia renal en el departamento de Olancho. Dice que se trata de una campaña sucia de desinformación montada por los detractores del gobierno de Castro y que la atención asistencial seguirá brindándose. Es una obligación de informar a la población hondureña. Es completamente falso que estemos nosotros ordenando, hayamos ordenado que no se puedan atender pacientes de hemodiálisis en Catacama. Yo personalmente he dado la orden desde el pasado para que los pacientes que se atendían en Juticalpa y que son de Catacamas puedan ser atendidos en Catacamas y nosotros vamos a pagar como lo hemos venido haciendo siempre. Esta campaña, originada por una diputada nacionalista desconocida de ese departamento, es sucia. Y si se presta a la misma empresa que está brindando el servicio, no se vale. Nosotros estamos actuando con transparencia en todo. Y lamento que periodistas que se la tiran de decentes ni siquiera investiguen para sacar estas cosas. Aseguró que la Secretaría de Salud honrará las deudas pendientes para garantizar el tratamiento de hemodiálisis y pidió que lo dejen trabajar y que cesen las mentiras. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Como se los habíamos anticipado, el 70% del territorio hondureño ha estado recibiendo lluvias en las últimas horas y siguen llegando videos desde La Esperanza en Tibucá, en donde pues se produjo una granizada y esto es justamente por el choque de la masa de aire cálido con la masa de aire frío y generaron
lo que estamos viendo. Bueno, también pues hemos tenido el acercamiento de este frente frío, que es el causante principalmente sobre la península de Yucatán. De forma indirecta ha estirado una línea de inestabilidad hacia nuestro territorio y eso ha generado la precipitación. De hecho, las imágenes de radar nos muestran cómo se han ido moviendo las tormentas en partes del sur, centro, algunas regiones del occidente y oriente de nuestro territorio. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, esta imagen justamente nos muestra también dónde se han movido las tormentas eléctricas, esos rayos que hemos escuchado aquí en la capital de la República y en otras partes del país. Les decía que para esta jornada del miércoles los vientos van a cambiar del este hacia el noreste, entonces serán vientos que ya no serán muy cálidos y la humedad que tiene el frente frío pues va a descender un poco más, entonces las precipitaciones, las lluvias están garantizadas para estas próximas horas sobre nuestro territorio y conforme esté acumulándose esa cantidad de lluvias en nuestro territorio, entonces alcanzaremos entre 40 a 60 milímetros en regiones del sur, oriente principalmente, abarcando también algunas áreas del centro. Y finalmente, pues le muestro a Fredis todo el recorrido que ha hecho que se ha convertido en un huracán histórico porque alcanza 37 días activo. Pero la noticia más triste es que ha dejado 100 personas muertas y desaparecidos en Mozambique, en Madagascar daños y bueno, lastimosamente ahí está la ruta que ha seguido totalmente atípica, pasando sobre Madagascar, luego Mozambique, luego Madagascar y luego la parte norte de Mozambique. Es el comportamiento de estos fenómenos por el calentamiento global y el cambio climático. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Y si se convierte en noticia, que sea una noticia positiva, por favor. Nos trasladamos a un lugar que fue declarado Monumento Natural Marino. Si quieres saber por qué, no se pierda la ruta TN5. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Pérdidas de la ENES superaron los 18.000 millones de lempiras el año pasado y hondureños pagaron el kilovatio de energía más caro en comparación con otras ciudades de Estados Unidos, revela informe de la ACJ, y gerente de la estatal eléctrica dice que burocracia ha impedido avanzar en cambios que se verán a fines de este año. Esto dijo el presidente del COET sobre la reforma tributaria. El impacto de esta reforma en la economía será devastador. Y no hay ninguna evidencia que indique que los beneficios superarán los daños. Es nuestra responsabilidad por Honduras, no por ninguna empresa en particular, por Honduras, detener esta ley antes de que sea demasiado tarde. La presidenta Castro anunció por su cuenta de Twitter que se apresta a entablar relaciones oficiales con China Popular, una promesa de campaña empeñada y que tácitamente da la espalda a Taiwán. Llegamos al cierre de la emisión estelar. Buenas noches. Bendiciones. Representante de la ONU en Honduras insta a un diálogo constructivo alrededor de reforma tributaria y FOSDE pide al COEP y gobierno bajar tono de confrontación. El gobierno apenas ha ejecutado un 11% de presupuesto, señala el FOSDE, que atribuye el hecho a falta de capacidad gerencial, donde bachilleres sustituyen la experiencia técnica. Advierten de apagones en San Pedro Sula tras eliminar exoneración a empresa de energía. 48 horas después de flotar en las oscuras aguas del río Choluteca, que cruzan la capital, fiscales del Ministerio Público levantan cuerpo de desconocido y CONADE señala que faltaron al cumplimiento de su deber. El exsecretario de Relaciones Exteriores y reconocido arquitecto Fernando Martínez, recordado por sus vistosos nacimientos, falleció este martes en la capital, informaron sus familiares.